Entonces hablemos de Évariste Galois. Las enciclopedias recuerdan a este chico como un muchacho prodigio, matemático francés. Dicen las enciclopedias también que estudió para reducir las ecuaciones algebraicas mediante radicales a un grado menor. Demostró que a partir de las ecuaciones de quinto grado tal cosa es imposible. También hizo su aporte en la teoría de grupos y dicen otras cosas también. Pero lo cierto es que este muchacho Galois llevó una vida un poco rara y el final de su vida es más raro todavía. Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la-Reine, cerca de París. El 7 de noviembre nació entonces, diríamos los soviéticos, pero bueno, un desvío matemático. Sí. Su padre, Nicolas Gabriel Galois, era un tipo muy extraño. Había sido partidario de Napoleón y después fue cabeza del Partido Liberal de la localidad. Para mí era alcalde también. Dice, tiene razón este tipo, dice, había llegado a ser alcalde de aquel lugar. Claro. En fin, durante sus primeros años, Évariste fue educado por su madre, Adelaida, quien le dio a su hijo una formación sólida, pero en las materias que en aquella época se consideraban importantes para una buena familia, filosofía, literatura clásica, religión. Se le daban algunas lecciones de aritmética, pero no se profundizaba en nada en cuestiones matemáticas más complejas. No se consideraba esa materia digna de ser tenida en cuenta a la hora de mostrar las virtudes intelectuales que estaban relacionadas con la vida mundana. Mire qué curioso. La vida mundana se relacionaba con la versación en ciertos asuntos. Las citas, las buenas palabras, las letras. Ese es un elemento que desapareció en este tiempo. La vida mundana, el concepto de la elegancia, no solo no están relacionadas con ningún conocimiento, sino que más bien lo rechazan. Sí, está mal visto, digamos. No es el glamour rechaza la erudición, por ejemplo. La erudición, claro. Bien. Cuentan que en la casa de los Galois siempre había fiestas y bailongos, y Évariste recitaba algún poema que lo hacían recitar de prepo, a la fuerza, ¿no? Bien. A veces tenía algún entusiasmo cuando había alguna vecinita y aprovechaba para repetírselo a solas porque era un poquito arremetedor, Évariste. En su casa aprendió a la perfección el latín y el griego. En 1823 inició sus estudios en el Colegio Real de Luis el Grande, en París. Era una excelente escuela. Ahí habían estudiado Robespierre y después Víctor Hugo. Bueno, lo cual no quiere decir nada, ¿no? Absolutamente. Los colegios suelen jactarse de las personas importantes que han estudiado allí. Sin sumar los idiotas, por ejemplo. Sí, pero bueno, a veces también ocurre que se siguen jactando después que han desaparecido todas las virtudes que habían hecho que las personas importantes estudiaran en aquel colegio, ¿no? Bien. Yo estudié en un colegio que también se jactaba de las personalidades que habían estudiado allí. En fin, si usted lo viera hoy ese colegio. Bueno, el caso es que en la escuela se empezó a sentir una especie de interés político, simpatías liberales en el sentido aquel decimonónico, aquel. O sea, liberal propuesto a conservador y del ancien régime, digamos. Claro. Simpatías democráticas en un momento monárquico, ¿no? Y la mayoría de los alumnos también tenían esas simpatías republicanas. Pronto se sucedieron algunos inconvenientes. Estaban en plena restauración borbónica. Se había nombrado un director que proponía devolver al colegio las enseñanzas clericales y los alumnos encabezados por Galois tomaron algunas medidas extrañas. Se negaban a cantar, a recitar en clase, a pasar al frente y a brindar por Luis XVIII en las comidas. En represalia, el director agarró a 40 tipos cualesquiera, sospechosos de participar de la rebelión, y los echó. Galois se salvó porque no estaba entre los 40, nadie lo delató tampoco. En los primeros años del colegio se ganó algunos premios de griego y latín. En tercer año su trabajo en retórica fue insuficiente y debió repetirlo.
Tenemos en nuestro poder el boletín de Galois. Aquí está. Nos lo dieron para que lo devolviéramos firmado. Dice, a ver, religión bueno, retórica insatisfactorio. Ahí es donde lo sonaron. Historia bueno, literatura bueno, matemáticas bueno, conducta inconstante, lo cual casi se contrapone con la constancia de las notas, ¿no? Siempre son buenos. Disposición, bueno. Bueno, salvo que dijeran, buah. Bueno, que en lugar de bueno, buah. Sí, claro. Buah. A los 15 años tomó su primer curso importante de matemáticas, que era impartido por Monsieur Bernier. Y Galois quedó fascinado y se devoró todos los manuales de uso corriente, y luego fue derechito a las obras maestras de la época, leyó los elementos de geometría de Legendre, la teoría general de la ecuación cúbica de Girolamo Cardano. Bueno, después del curso empezó a hacer contribuciones fundamentales a aquellas teorías que terminaba de aprender. Descuidaba otras materias, maltrataba a los profesores de humanidades. Entonces el profesor Bernier insistió en la necesidad de conocer, de que él conociera, mejor dicho, la literatura y la historia. Este profesor tenía la costumbre de hacer aprobaciones conjuntas. Si el alumno no estudiaba las otras materias, no aprobaban las suyas. Bueno, terminó el curso, como pudo. Galois quiso ingresar en la escuela politécnica, que era muy prestigiosa en aquel tiempo. Sí, lo es todavía. Pero no estaba preparado, lo rechazaron. Y bueno. Después empezó a hacer algunos descubrimientos. En 1829 publicó un trabajo, era un teorema sobre fracciones continuas, periódicas, y daba criterios definitivos para su solución. Bueno, después de haber hecho esta publicación, volvió a presentarse en el examen de la Politécnica y quería ir al colegio no para aprender, sino para compartir sus descubrimientos. Le molestaba la soledad en que desarrollaba sus trabajos, pero volvieron a desaprobarlo. Así que se agarró a trompadas con los examinadores, creyó que lo estaban mirando mal. En fin, probablemente tenía razón. Sí. Siguió trabajando a solo, quiso publicar algunos artículos, pero no pudo. Se los había mandado a Jean-Baptiste Fourier, matemático inventor, pero el tipo se murió. ¿Se entiende? El tipo le mandó unos artículos para al señor Fourier, M.C. Fourier, para que los mirara, los quería publicar, y justo se muere el tipo. Y después no encontraron los escritos que había mandado Galois. Qué suerte, Dios mío. Bueno, la Academia de Ciencias siempre rechazaba todo lo que el joven enviaba, y Galois empezó a mostrarse un poco loco por los rechazos, ¿no? Empezó a mostrar rasgos violentos, paranoides. Al final entró a la escuela normal. Escuela normal superior, no está mal. Sí, era tampoco, una escuela donde no enseñaba muchas matemáticas. No. Pero se metió en las luchas políticas. En julio de 1830, la oposición republicana tomó las calles y obligó a exiliarse al rey Carlos X. Galois y sus compañeros de escuela fueron encerrados por el director. Galois se fugó. En 1831 ya había ascendido al trono Luis Felipe de Orleans, aquel rey con cabeza de pera. Las cosas se pusieron muy duras para los republicanos, y parece que durante un banquete en 1831 Galois se puso de pie y pidió un brindis por Luis Felipe, pero no levantó una copa sino un puñal. A causa de esa acción cayó la cana y lo detuvieron. En ese mismo banquete parece que estaba también nuestro amigo Alejandro Dumas, que para no verse comprometido se espiantó por la ventana. Bueno, lo sacaron de la cana, lo metieron de nuevo, estuvo como 6 meses en un calabozo, hubo una epidemia de cólera en París, él estuvo en el hospital, y allí en el hospital, Évariste conoció a una mujer con la que tuvo una relación de muy poco tiempo. Ella se llamaba Estefanía. Era la hija de un médico residente en el hospital. Otros decían que se trataba de una prostituta. Siempre que me han contado esa historia me la han contado protagonizada por una prostituta, pero ahora desconfío de los que me la contaron, porque creo que lo hacían para atrapar mi interés, ya que me interesan señaladamente más las historias protagonizadas por prostitutas
y no por hijas de un médico residente en el hospital. Podría tener ambos méritos a la vez, Alejandro, la señorita, ¿no? ¿Cómo? Podría reunir sobre sí ambos méritos. Sí, yo creo que es mentira esto que acabo de decir. Me interesan sobremanera las hijas de los médicos. Las hijas de los médicos, las hijas de los panaderos. Tiene razón, las cajeras de los supermercados. Sí. Bien. Las cartas de Galois que quedaron dan cuenta de lo terrible del desengaño que sobrevino casi enseguida. Parece que a la chica le gustó otro, no sé qué. Y una noche, después de profundizar sus análisis de la solubilidad de las ecuaciones por medio de radicales, discúlpenme, retó a duelo al otro pretendiente de la mina. Quedaron en batirse a duelo al amanecer. Era el 30 de mayo de 1832. Tenía 21 años, Galois. Llegada la hora, salió de su habitación, enfrentó al otro pretendiente, que tenía un nombre, Leverville, creo que se llamaba. Acá no dice, pero yo me acuerdo que se llamaba Perche de Lerveville. De Lerveville, ajá, sí, señor. Ahí está. Bueno, se habían citado ahí a la orilla de un estanque cercano, nada más. Nada de ir al Bois de Boulogne, ahí donde hacían los duelos, no, ahí nomás. Se enfrentaron a pistola. En otros lugares dicen que había enfrentado al campeón de esgrima del ejército. Acá dice que fue a pistola y que Galois recibió un balazo en el abdomen. Quedó abandonado, salieron todos corriendo. Más tarde lo encontró un transeúnte, lo llevó al hospital y allí murió al día siguiente. En el bolsillo tenía una carta para dos de sus amigos. Decía así la carta: vuestra tarea es sencilla, por favor, recordadme, ya que el destino no me ha dado vida bastante para ser recordado por mi patria. 14 años después, sus manuscritos fueron publicados por el matemático francés Liouville. Liouville se llamaba. Eso fue allá en 1845, creo. Esta es la brevísima vida de Boris Galois. Tuvo otros asuntos, ¿no? Con matemáticos célebres en la época, como Poisson y Cauchy, que no lo supieron entender o valorar, o estuvieron un poco celosos, y eso. No sabemos cómo era la mina, son contradictorias las versiones. Pero esta es la brevísima vida de Boris Galois, un matemático brillantísimo, pero qué difícil, ¿no?, que un matemático muera batiéndose a duelo por una mina. En realidad difícilmente cualquiera muera batiéndose a duelo por una mina, particularmente no en los tiempos de Galois, pero sí en estos, donde el duelo está prohibido primero por la ley y segundo por la globalización. Y tercero por la Así que en ciertos aspectos se ha progresado. Ya hay una condena en torno a batirse a duelo. ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, en varias cosas. En principio, los matemáticos son una especie que a mí me genera profundas simpatías, desde Poincaré o François Lionet hasta Adrián Paenza, digamos, en la medida en que tienen este raro compromiso intelectual, que es el de adoptar un universo que tiene absolutamente reglas propias. En este sentido se parecen a algunos músicos, porque las reglas son distintas, y son capaces de trabajar en este universo que tiene reglas establecidas, sin pretensión de cambiar esas reglas, y avanzar lo más que puedan ahí, descubriendo las reglas que hay debajo de las reglas, porque en esto consiste la tarea del matemático también. Ese universo extraño de los números y de las dimensiones tiene esa ventaja.
Es curioso también lo que usted decía antes, esto de la vida mundana, porque la vida mundana también en esa época se basaba en citas, pero por lo menos habían leído algunas cosas. Los matemáticos también podían estar a un costado de esto, en la medida en que lo más difícil es no reproducir, sino crear. Y lo mismo pasa con la literatura. En esto se pueden parecer ambas disciplinas. Estaba pensando también en que curiosamente en esta época marcada por la figura de un hombre como Napoleón Bonaparte, había algo que emparentaba la matemática con la practicidad, que eran los artilleros. Napoleón era artillero, y lo único que debía saber un artillero era un poco de matemática. Sí, claro. ¿No es cierto? Y que eso estaba bien. Es curioso que el otro Napoleón también. Sí. No era artillero, sino se había sentido fascinado. Claro, por la balística. Por la balística. Entonces leía libros. Quizás también en eso fue una sombra de su tío, ¿no? Sí, claro, sí. Ciertamente. Y me parece interesante también ver la forma en que influyó en los espíritus esta figura de Napoleón, que quebró también la historia en dos partes. Una de las cosas que se pone en juego en esa época, en estos grandes liceos, es la proveniencia del saber. Claramente, el saber ya no venía para estos postenciclopedistas, no venía de Dios, no venía de un código establecido, sino que había que recrearlo. Y me gusta lo de la conducta inconstante también, eso que usted reparaba antes, porque la conducta inconstante es la de aquel que está de acuerdo con algunas cosas, con otras cosas no, y no se quiere comprar el paquete entero de la vida, después de todo. Claro. Y respecto de esto que le decía antes, de ese mundo particular que crean los matemáticos, creo que en ellos alienta, y más en los decimonónicos, una especie de extraño espíritu de justicia. Esto es, son gentes con un grado de ingenuidad y de bondad y de inteligencia también, que imaginan un mundo donde el desvío no sea posible, puesto que en ese mundo 2 más 2 siempre va a ser 4, aunque uno pueda demostrar como Bertrand Russell que 2 más 2 es 5, pero quiero decir que siempre allí hay una especie de pretensión de, no necesariamente pureza, pero sí de precisión, donde la traición, donde la maldad, de algún modo, es imposible. Es curioso que se enamore de una chica llamada Estefanía y no nos importa si era prostituta o si era hija de un médico residente o ambas cosas, puesto que la decepción iba a sobrevenir inexorablemente. Y creo que es esto lo que lo mata a París y Galois también. La decepción por no haber podido completar una historia en un mundo perfecto como el de las matemáticas, y tampoco del orden del amor, porque convengamos que a los 21 años del mundo del amor es bien poco lo que se conoce. Y que entonces quizás la única forma de equilibrio que encontró este hombre brillante, que aspiraba a reducir un grado menor las ecuaciones de quinto grado, si esto era posible, fue dejar algo así como el restito, el dato, la prueba de que él estaba para más. Del mismo modo que si esta chica Estefanía hubiera elegido bien, él también podría haber demostrado que estaba para más. Al no haber podido convenir que ninguna de estas cosas le cerraba en el mundo, decidió que la única forma de establecer una tabla rasa, establecer una igualdad como en una ecuación donde el término A es igual al B, claro, era entre la vida, la producción intelectual de ese mundo perfecto de la matemática y la vida terrible, oscura y muchas veces injusta del desengaño y del amor. Entonces, para consigo mismo, entre el pensamiento y el sentimiento, él sí pudo quedar mano a mano. Y mano a mano es el tango que escucharemos ahora en la versión de don Edmundo Rivero.